El silencio que siguió fue ensordecedor. En el gran salón del Consejo Galáctico, donde las especies más avanzadas del universo se reunían para decidir el destino de civilizaciones enteras, las palabras acababan de caer como meteoritos ardientes sobre una superficie cristalina. La embajadora humana había sido humillada públicamente, despreciada frente a representantes de 1000 mundos diferentes, y lo que nadie esperaba era que aquella pequeña figura aparentemente insignificante se convertiría en el catalizador de eventos que cambiarían para siempre el equilibrio de poder en la galaxia. Los seres de Altair Prime se burlaron abiertamente, sus tentáculos brillantes ondulando en lo que parecía ser una danza de victoria. Los guerreros de las nebulosas del sur rugieron su aprobación, mientras que los etéreos vigilantes del tiempo simplemente observaron con esa expresión de superioridad que habían perfeccionado durante milenios. Para todos ellos, los humanos no eran más que una especie joven, primitiva, que había logrado salir de su pequeño sistema solar por pura casualidad. Una anomalía cósmica que pronto sería corregida. Pero había algo que ninguno de estos seres antiguos y poderosos sabía sobre la humanidad. Algo que estaba a punto de revelarse de la manera más espectacular posible. La embajadora, una mujer de mediana edad con cicatrices que contaban historias de batallas libradas en los confines más oscuros del espacio, no se inmutó ante las burlas. Sus ojos, del color del acero templado, recorrieron lentamente el salón, memorizando cada rostro, cada expresión de desprecio, cada gesto de arrogancia. En su mente, una cuenta regresiva había comenzado, aunque nadie más en esa sala podía siquiera imaginar lo que se avecinaba. Durante décadas, la humanidad había sido subestimada. Desde el primer contacto, cuando las naves exploradoras humanas fueron interceptadas por patrullas alienígenas que las consideraron poco más que curiosidades primitivas, hasta este momento en el Consejo Galáctico, donde se decidía si la Tierra tendría derecho a existir como civilización independiente o sería absorbida como colonia de alguna de las grandes potencias estelares. El canciller de Andrómeda, un ser cuya forma cambiaba constantemente entre patrones de luz y sombra, se dirigió hacia la embajadora humana con lo que parecía ser una sonrisa condescendiente. Sus palabras resonaron en el aire con la autoridad de quien había presenciado el nacimiento y muerte de estrellas. Le explicó, con una paciencia exasperante, que los humanos deberían estar agradecidos por la oportunidad de servir a civilizaciones superiores. Que su tecnología rudimentaria, su esperanza de vida limitada, y su tendencia a los conflictos internos los convertían en candidatos perfectos para la servidumbre ordenada. La respuesta de la embajadora fue un simple asentimiento, seguido de una frase que nadie en esa sala comprendió completamente en ese momento: entiendo perfectamente su posición. Sin embargo, hay algo que deberían saber sobre mi especie antes de tomar una decisión definitiva. Las risas que siguieron fueron casi ensordecedoras. Los representantes de las colonias de Vega intercambiaron miradas divertidas, mientras que los señores de las tormentas cósmicas emitieron sonidos que podrían haber sido carcajadas si hubieran tenido cuerdas vocales. ¿Qué podría enseñarles una especie que apenas había desarrollado viajes más rápidos que la luz hacía menos de un siglo? Pero la embajadora no había terminado. Con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos de burlas a su alrededor, activó un pequeño dispositivo que llevaba en su muñeca. Las pantallas holográficas del salón parpadearon momentáneamente, y por un instante, algo cambió en la expresión de los miembros más antiguos del Consejo. Los vigilantes del tiempo, en particular, parecieron sobresaltarse, como si hubieran detectado una alteración en el tejido mismo del espacio-tiempo. Lo que ninguno de los presentes sabía era que la humanidad había estado preparándose para este momento durante generaciones. Mientras las grandes civilizaciones galácticas se concentraban en expandir sus territorios y perfeccionar sus tecnologías conocidas, los humanos habían estado explorando algo completamente diferente. Algo que desafiaría todo lo que estas especies ancestrales creían saber sobre las leyes fundamentales del universo. En los laboratorios secretos de la Tierra, en estaciones espaciales ocultas en los confines del sistema solar, y en colonias establecidas en planetas que oficialmente no existían en ningún mapa galáctico, la humanidad había estado desarrollando lo impensable. No se trataba simplemente de armas más poderosas o naves más rápidas. Era algo mucho más fundamental, algo que tocaría la esencia misma de la realidad. La tecnología de control gravitacional que los humanos habían perfeccionado en secreto no era solo una herramienta de guerra. Era una llave que abría puertas a dimensiones de poder que ninguna civilización había osado explorar. Podía convertir estrellas en armas, transformar agujeros negros en portales, y manipular el tiempo y el espacio de maneras que desafiarían la comprensión de incluso los seres más antiguos de la galaxia. Pero el verdadero secreto, el que había mantenido a la humanidad unida a pesar de todas sus diferencias internas, era algo aún más profundo. Era la comprensión de que, en un universo lleno de especies que habían alcanzado la perfección en sus respectivos campos, la verdadera ventaja pertenecía a aquellos que aún podían cambiar, adaptarse y sorprender incluso a sí mismos.
Mientras las risas comenzaban a desvanecerse y algunos de los consejeros más perspicaces empezaban a notar las fluctuaciones extrañas en sus instrumentos de detección, la embajadora humana sonrió por primera vez desde que había entrado al salón. Era una sonrisa que no contenía malicia, sino algo mucho más peligroso, la confianza absoluta de quien sabe que está a punto de cambiar el juego para siempre. Y en ese momento, cuando el último eco de desprecio se desvaneció en el aire rarificado del Consejo Galáctico, comenzó a suceder algo que nadie, absolutamente nadie, había esperado. El silencio que siguió fue ensordecedor. En el gran salón del Consejo Galáctico, donde las especies más avanzadas del universo se reunían para decidir el destino de civilizaciones enteras, las palabras acababan de caer como meteoritos ardientes sobre una superficie cristalina. La embajadora humana había sido humillada públicamente, despreciada frente a representantes de 1000 mundos diferentes, y lo que nadie esperaba era que aquella pequeña figura aparentemente insignificante se convertiría en el catalizador de eventos que cambiarían para siempre el equilibrio de poder en la galaxia. Los seres de Altair Prime se burlaron abiertamente, sus tentáculos brillantes ondulando en lo que parecía ser una danza de victoria. Los guerreros de las nebulosas del sur rugieron su aprobación, mientras que los etéreos vigilantes del tiempo simplemente observaron con esa expresión de superioridad que habían perfeccionado durante milenios. Para todos ellos, los humanos no eran más que una especie joven, primitiva, que había logrado salir de su pequeño sistema solar por pura casualidad. Una anomalía cósmica que pronto sería corregida. Pero había algo que ninguno de estos seres antiguos y poderosos sabía sobre la humanidad. Algo que estaba a punto de revelarse de la manera más espectacular posible. La embajadora, una mujer de mediana edad con cicatrices que contaban historias de batallas libradas en los confines más oscuros del espacio, no se inmutó ante las burlas. Sus ojos, del color del acero templado, recorrieron lentamente el salón, memorizando cada rostro, cada expresión de desprecio, cada gesto de arrogancia. En su mente, una cuenta regresiva había comenzado, aunque nadie más en esa sala podía siquiera imaginar lo que se avecinaba. Durante décadas, la humanidad había sido subestimada. Desde el primer contacto, cuando las naves exploradoras humanas fueron interceptadas por patrullas alienígenas que las consideraron poco más que curiosidades primitivas, hasta este momento en el Consejo Galáctico, donde se decidía si la Tierra tendría derecho a existir como civilización independiente o sería absorbida como colonia de alguna de las grandes potencias estelares. El canciller de Andrómeda, un ser cuya forma cambiaba constantemente entre patrones de luz y sombra, se dirigió hacia la embajadora humana con lo que parecía ser una sonrisa condescendiente. Sus palabras resonaron en el aire con la autoridad de quien había presenciado el nacimiento y muerte de estrellas. Le explicó, con una paciencia exasperante, que los humanos deberían estar agradecidos por la oportunidad de servir a civilizaciones superiores. Que su tecnología rudimentaria, su esperanza de vida limitada, y su tendencia a los conflictos internos los convertían en candidatos perfectos para la servidumbre ordenada. La respuesta de la embajadora fue un simple asentimiento, seguido de una frase que nadie en esa sala comprendió completamente en ese momento: entiendo perfectamente su posición. Sin embargo, hay algo que deberían saber sobre mi especie antes de tomar una decisión definitiva. Las risas que siguieron fueron casi ensordecedoras. Los representantes de las colonias de Vega intercambiaron miradas divertidas, mientras que los señores de las tormentas cósmicas emitieron sonidos que podrían haber sido carcajadas si hubieran tenido cuerdas vocales. ¿Qué podría enseñarles una especie que apenas había desarrollado viajes más rápidos que la luz hacía menos de un siglo? Pero la embajadora no había terminado. Con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos de burlas a su alrededor, activó un pequeño dispositivo que llevaba en su muñeca. Las pantallas holográficas del salón parpadearon momentáneamente, y por un instante, algo cambió en la expresión de los miembros más antiguos del Consejo. Los vigilantes del tiempo, en particular, parecieron sobresaltarse, como si hubieran detectado una alteración en el tejido mismo del espacio-tiempo. Lo que ninguno de los presentes sabía era que la humanidad había estado preparándose para este momento durante generaciones. Mientras las grandes civilizaciones galácticas se concentraban en expandir sus territorios y perfeccionar sus tecnologías conocidas, los humanos habían estado explorando algo completamente diferente. Algo que desafiaría todo lo que estas especies ancestrales creían saber sobre las leyes fundamentales del universo. En los laboratorios secretos de la Tierra, en estaciones espaciales ocultas en los confines del sistema solar, y en colonias establecidas en planetas que oficialmente no existían en ningún mapa galáctico, la humanidad había estado desarrollando lo impensable. No se trataba simplemente de armas más poderosas o naves más rápidas. Era algo mucho más fundamental, algo que tocaría la esencia misma de la realidad. La tecnología de control gravitacional que los humanos habían perfeccionado en secreto no era solo una herramienta de guerra. Era una llave que abría puertas a dimensiones de poder que ninguna civilización había osado explorar.
Podía convertir estrellas en armas, transformar agujeros negros en portales, y manipular el tiempo y el espacio de maneras que desafiarían la comprensión de incluso los seres más antiguos de la galaxia. Pero el verdadero secreto, el que había mantenido a la humanidad unida a pesar de todas sus diferencias internas, era algo aún más profundo. Era la comprensión de que, en un universo lleno de especies que habían alcanzado la perfección en sus respectivos campos, la verdadera ventaja pertenecía a aquellos que aún podían cambiar, adaptarse y sorprender incluso a sí mismos. Mientras las risas comenzaban a desvanecerse y algunos de los consejeros más perspicaces empezaban a notar las fluctuaciones extrañas en sus instrumentos de detección, la embajadora humana sonrió por primera vez desde que había entrado al salón. Era una sonrisa que no contenía malicia, sino algo mucho más peligroso, la confianza absoluta de quien sabe que está a punto de cambiar el juego para siempre. Y en ese momento, cuando el último eco de desprecio se desvaneció en el aire rarificado del Consejo Galáctico, comenzó a suceder algo que nadie, absolutamente nadie, había esperado. Las luces del salón parpadearon una vez más, pero esta vez no fue un simple fallo técnico. Los sensores gravitacionales de la estación comenzaron a emitir alarmas silenciosas que solo los vigilantes del tiempo podían detectar. El espacio mismo parecía estar respirando. Como si el universo hubiera decidido prestar atención a lo que estaba sucediendo en esta pequeña reunión de seres que se creían los amos de la galaxia. La embajadora humana, cuyo nombre era Sarah Chen, había crecido en las colonias mineras de Titán, donde la gravedad artificial fallaba constantemente y los niños aprendían a caminar en condiciones que cambiarían sin previo aviso. Esa experiencia temprana de adaptación constante se había convertido en algo mucho más profundo cuando los científicos terrestres descubrieron que los humanos tenían una capacidad única para percibir y manipular las fluctuaciones gravitacionales de maneras que ninguna otra especie conocida podía igualar. Pero la historia real había comenzado 50 años antes, cuando una expedición de rescate humana había descubierto los restos de una nave alienígena en los confines del sistema solar. No era una nave de ninguna de las civilizaciones conocidas del Consejo Galáctico. Era algo mucho más antiguo, algo que había estado flotando en el espacio durante milenios, esperando a ser encontrado por la especie correcta en el momento correcto. Los archivos de esa nave contenían conocimientos que desafiaban todo lo que la humanidad creía saber sobre la física. Hablaban de una civilización llamada los Arquitectos, seres que habían existido mucho antes de que cualquiera de las especies actuales del Consejo Galáctico hubiera desarrollado la conciencia. Los arquitectos no solo habían dominado el control gravitacional, sino que habían usado esa tecnología para literalmente dar forma a la galaxia, creando las condiciones necesarias para que la vida inteligente pudiera evolucionar. Pero los arquitectos habían desaparecido, dejando solo pistas dispersas y una advertencia que helaba la sangre. Algún día, una especie joven y adaptable encontraría sus secretos y tendría que decidir si usarlos para crear o para destruir. Los humanos habían sido esa especie, y durante medio siglo habían estado debatiendo internamente qué hacer con ese conocimiento devastador. Sarah recordaba las reuniones secretas en Luna Base, donde los líderes mundiales se habían reunido para discutir lo que los medios de comunicación habían denominado el Proyecto Prometeo. La tecnología de los arquitectos no era solo una herramienta de guerra, era una responsabilidad cósmica. Podían usar ese poder para defender la Tierra, pero también sabían que una vez que se revelara, cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la galaxia. Mientras los miembros del Consejo Galáctico continuaban burlándose, Sarah activó silenciosamente la segunda fase de su plan. En ese momento, en órbita alrededor de la Tierra, dos estaciones espaciales que oficialmente no existían comenzaron a alinearse en una formación específica. Cada una de estas estaciones contenía un fragmento de la tecnología de los arquitectos, y cuando se conectaran, crearían una red de control gravitacional que podría sentirse en todo el sector. La princesa Sarah de las colonias de Andrómeda, una de las pocas miembros del Consejo que había mostrado algún interés genuino en el bienestar de especies menores, fue la primera en notar que algo estaba fundamentalmente mal. Sus implantes neurales, diseñados para detectar amenazas a nivel cuántico, comenzaron a zumbar con una intensidad que nunca había experimentado. El espacio-tiempo mismo se estaba curvando de maneras que no deberían ser posibles con la tecnología conocida. Pero Sarah sabía que la verdadera prueba estaba aún por venir. Los arquitectos habían dejado una prueba final en su tecnología, una salvaguarda que determinaría si una especie era digna de heredar su poder. No se trataba de inteligencia o fuerza militar, sino de algo mucho más profundo, la capacidad de una civilización para mantener su humanidad incluso cuando poseía el poder de los dioses. En las profundidades del espacio, más allá de los límites del sistema solar, algo más había comenzado a despertar. Los guardianes, los antiguos enemigos de los arquitectos, habían estado durmiendo durante milenios, esperando el momento en que alguien intentara usar la tecnología prohibida. Eran seres de pura energía y malicia,
Criaturas que habían sido la razón por la cual los arquitectos habían elegido desaparecer en lugar de enfrentarse a una guerra que podría destruir toda la galaxia. Sara podía sentir su presencia acercándose, como una tormenta distante que prometía devastación. Pero también sabía que la humanidad no estaba sola en esto. Durante los últimos años, habían estado en contacto secreto con otras especies menores, civilizaciones que también habían sido despreciadas y subestimadas por el Consejo Galáctico. Juntos, habían formado una alianza silenciosa, una red de mundos que habían decidido que era hora de que las especies jóvenes tuvieran voz en el destino de la galaxia. Los Ketari del brazo exterior, maestros de la manipulación temporal, habían contribuido con su conocimiento del tiempo no lineal. Los Vortak de las nebulosas oscuras habían aportado su comprensión de la energía de vacío. Los Humans habían proporcionado su capacidad única de adaptación y su tecnología de control gravitacional. Juntos, representaban algo que el Consejo Galáctico nunca había visto antes, una coalición de especies menores que habían aprendido a cooperar en lugar de competir. Mientras el canciller de Andrómeda continuaba su discurso condescendiente sobre el lugar apropiado de la humanidad en el orden galáctico, Sara recibió una señal silenciosa en su implante neural. Las estaciones espaciales habían completado su alineación. Los Ketari habían comenzado a manipular las líneas temporales alrededor del Consejo Galáctico. Los Vortak habían iniciado la secuencia de alimentación de energía de vacío. Todo estaba listo para la demostración que cambiaría la historia de la galaxia. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Ver a Alejandro después de tantos años ya era suficientemente impactante, pero tenerlo frente a Ricardo, en este momento de vulnerabilidad extrema, creaba una situación que no había imaginado ni en sus peores pesadillas. Los secretos de su pasado estaban a punto de colisionar con su presente de maneras que no podía controlar. «Él es alguien de mi pasado», murmuró Sofía, su voz apenas audible. Pero sus palabras fueron suficientes para que Ricardo entendiera que había más historia de la que podía imaginar. Sus ojos se estrecharon con una mezcla de celos y sospecha que la hizo sentir incómoda. Durante sus 5 años juntos, Ricardo había mostrado ocasionalmente signos de posesividad que ella había ignorado, pero ahora, humillado públicamente y enfrentando la pérdida total del control, esa oscuridad en su personalidad comenzaba a emerger completamente. «Tu pasado», repitió Ricardo con una risa amarga. «Claro, ahora todo tiene sentido. Todo este tiempo has estado guardando secretos, ¿verdad? Primero me acusas de infidelidad y ahora aparece tu amante secreto en nuestra boda». Su voz se elevó, atrayendo aún más atención de los invitados que ya estaban completamente absortos en el drama que se desarrollaba. Alejandro dio un paso adelante, su mandíbula tensa. «Cuidado con cómo le hablas», advirtió. Había algo en su tono que hizo que varios invitados retrocedieran instintivamente. Durante sus años de recuperación y reconstrucción de su imperio, había aprendido a proyectar una autoridad que no se basaba solo en dinero o posición social, sino en una fuerza interior que había forjado a través del sufrimiento y la determinación. La situación estaba escalando rápidamente hacia un punto de no retorno. Los padres de ambos lados finalmente habían salido del salón, tratando de entender qué estaba sucediendo con sus hijos. La madre de Sofía se acercó con lágrimas en los ojos, claramente devastada por ver el día soñado de su hija convertirse en una pesadilla pública. Los padres de Ricardo parecían estar en shock, incapaces de procesar que su hijo perfecto había sido expuesto como un mentiroso frente a toda su comunidad social. Pero lo que nadie sabía era que el drama que se estaba desarrollando en la entrada del salón era solo la punta del iceberg. En el estacionamiento, 2 vehículos negros habían llegado silenciosamente. Los mismos hombres que habían visitado a Sofía 7 años atrás estaban ahí, pero esta vez no venían a protegerla. Habían descubierto que Alejandro había encontrado a Sofía, y su aparición en la boda había puesto en peligro un plan que había estado en desarrollo durante años. Alejandro no lo sabía todavía, pero su búsqueda de Sofía había alertado a personas peligrosas que creían que todos los cabos sueltos de la conspiración familiar habían sido atados. Su presencia allí significaba que algunos secretos que pensaban que estaban enterrados para siempre podrían salir a la luz. Y Sofía, quien había creído que su sacrificio de 7 años atrás había protegido a ambos, estaba a punto de descubrir que el peligro nunca había desaparecido realmente. Mientras Ricardo continuaba su discurso desesperado, tratando de convencer a Sofía de que regresara con él, ella notó movimiento en la periferia de su visión. Los hombres de traje estaban acercándose, manteniéndose en las sombras pero claramente dirigiéndose hacia donde estaban. Su entrenamiento de años atrás la hizo reconocerlos inmediatamente, y el miedo helado que sintió no tenía nada que ver con la confrontación con Ricardo. «Alejandro», susurró urgentemente, tomando su brazo. «Tenemos que irnos. Ahora». Su tono era tan desesperado que él inmediatamente entendió que algo había cambiado. Siguió su mirada y vio a los hombres que se acercaban,
y aunque no los reconoció específicamente, su instinto le dijo que representaban el tipo de peligro que había estado evitando durante años. Ricardo, completamente ajeno al peligro que se acercaba, interpretó el agarre de Sofía en el brazo de Alejandro como la confirmación de sus peores sospechas. «No te atrevas a irte con él», gritó, perdiendo completamente el control. «Después de todo lo que hemos construido juntos, después de todos los años que hemos pasado juntos, no puedes simplemente huir con el primer hombre que aparece». Los invitados estaban ahora completamente absortos en el drama, sin darse cuenta de que la verdadera amenaza no venía de los corazones rotos o los secretos del pasado, sino de hombres con intenciones mucho más siniestras que se acercaban silenciosamente. El destino había orquestado esta confrontación, pero lo que estaba a punto de suceder sobrepasaría las expectativas de todos los presentes. Mientras Sofía caminaba por el pasillo central del salón, cada paso resonaba como un eco en el silencio tenso que había quedado después de su revelación. Los invitados permanecían inmóviles, como figuras de cera, procesando lentamente lo que acababan de presenciar. Algunos sostenían sus teléfonos, habiendo grabado sin darse cuenta el momento más dramático que jamás habían visto en una boda. Las redes sociales ya comenzaban a llenarse de videos y comentarios, convirtiendo lo que debería haber sido una celebración privada en un espectáculo público. El hombre de la última fila se puso de pie lentamente, sus ojos siguiendo cada movimiento de Sofía. Llevaba un traje elegante pero discreto, y su presencia había pasado desapercibida durante toda la ceremonia. Su nombre era Alejandro, y había llegado a esa iglesia después de meses de búsqueda incansable. Había contratado investigadores privados, había seguido pistas que parecían no llevar a ninguna parte, y había perdido la esperanza varias veces. Pero ahí estaba ella, la mujer que había cambiado su vida hace 7 años y que había desaparecido sin dejar rastro. 7 años atrás, Sofía había sido muy diferente. Trabajaba como enfermera en un hospital público, dedicaba sus fines de semana a hacer voluntariado en centros comunitarios, y vivía en un pequeño apartamento que apenas podía pagar. Fue durante una de esas noches de voluntariado cuando conoció a Alejandro, quien había llegado al centro después de un accidente automovilístico que había dejado su vida completamente destrozada. No solo había perdido la movilidad de sus piernas temporalmente, sino que también había perdido su empresa, su fortuna, y casi toda su familia en circunstancias que aún lo atormentaban. Sofía había sido asignada como su terapeuta de rehabilitación, pero su relación había trascendido rápidamente los límites profesionales. Ella había visto algo en el que nadie más había notado, una determinación férrea escondida detrás del dolor y la desesperación. Durante meses, había trabajado con él no solo en su recuperación física, sino también en reconstruir su confianza y su esperanza. Habían pasado incontables horas juntos, compartiendo historias, sueños y miedos que nunca habían confesado a nadie más. Pero entonces, todo cambió de la noche a la mañana. Una mañana, Alejandro despertó y Sofía simplemente había desaparecido. Su apartamento estaba vacío, había renunciado a su trabajo sin previo aviso, y ninguno de sus conocidos sabía dónde estaba. No había dejado una nota, no había dado una explicación, no había dicho adiós. Para Alejandro, quien había comenzado a enamorarse de ella profundamente, fue como si la tierra se la hubiera tragado. Lo que Alejandro no sabía en ese momento era que la desaparición de Sofía no había sido voluntaria. La noche antes de que ella desapareciera, había recibido una visita inesperada en su apartamento. 2 hombres vestidos de traje habían tocado a su puerta después de la medianoche, con una propuesta que cambiaría su vida para siempre. Le habían mostrado fotografías de Alejandro en el hospital, documentos sobre su pasado, e información sobre su familia que la había dejado sin respiración. Resultó que Alejandro no era quien ella creía que era. Su verdadero nombre era Alejandro Mendoza, heredero de una de las fortunas más grandes del país, y su accidente no había sido realmente un accidente. Había sido víctima de un intento de asesinato orquestado por miembros de su propia familia, quienes querían apoderarse de su herencia. Los hombres que visitaron a Sofía esa noche trabajaban para una facción de la familia que había descubierto el complot, pero necesitaban que Alejandro permaneciera oculto y seguro mientras reunían evidencia suficiente para exponer a los culpables. La propuesta que le hicieron a Sofía fue simple pero desgarradora. Tenía que desaparecer de la vida de Alejandro inmediatamente, sin explicaciones, para proteger tanto su vida como la de él. Si permanecía cerca, se convertiría en un objetivo también, y su presencia podría arruinar el plan para desenmascarar a los verdaderos villanos. A cambio de su cooperación, le ofrecieron una nueva identidad, una vida cómoda en otra ciudad, y la promesa de que algún día, cuando todo estuviera resuelto, podría volver a ver a Alejandro. Sofía había pasado los últimos 7 años viviendo con esa decisión. Se había mudado a una ciudad completamente diferente, había construido una nueva vida con un trabajo respetable en una empresa de marketing, y eventualmente había conocido a Ricardo. Pero nunca había olvidado a Alejandro,
y nunca había dejado de preguntarse si había tomado la decisión correcta. Los hombres que la habían visitado esa noche habían mantenido contacto esporádico con ella, dándole actualizaciones vagas sobre la situación, pero nunca le habían dado la señal de que era seguro regresar. Ahora, mientras salía del salón de bodas con la cabeza en alto, Sofía no tenía idea de que su pasado estaba a punto de alcanzarla de la manera más inesperada. Alejandro había pasado los últimos 7 años no solo recuperándose físicamente, sino también desentrañando la conspiración que había arruinado su vida. Había recuperado su fortuna, había expuesto a los miembros corruptos de su familia, y había pasado años buscando a la única persona que había significado algo real para él durante sus momentos más oscuros. Mientras Sofía llegaba a la salida del salón, sintió una mano suave tocar su hombro. Se volteó, esperando ver a algún familiar preocupado o a una amiga que quisiera consolarla. En lugar de eso, se encontró mirando directamente a los ojos que había visto en sus sueños durante los últimos 7 años. Alejandro estaba ahí, de pie frente a ella, con la misma sonrisa gentil que recordaba, pero con una confianza y una fuerza que no había tenido cuando se conocieron. Por un momento, el tiempo se detuvo completamente. Los sonidos del caos que había dejado atrás en el salón se desvanecieron, y solo existían ellos dos en ese pequeño espacio entre el pasado y el presente. Sofía sintió que sus piernas se debilitaban, no por el shock de haber confrontado a Ricardo, sino por ver al hombre que había amado y había tenido que abandonar sin explicación. Alejandro la miraba con una mezcla de dolor y esperanza que partía el corazón. Había ensayado este momento miles de veces en su mente, había planeado exactamente qué le diría cuando finalmente la encontrara. Pero ahora, viendo las lágrimas en sus ojos y el vestido de novia que llevaba puesto, todas sus palabras preparadas se desvanecieron. En lugar de hablar, simplemente extendió su mano hacia ella, una invitación silenciosa para que confiara en él una vez más. Para representar una amenaza. En ese momento, el espacio alrededor de la estación del Consejo comenzó a distorsionarse visiblemente. Líneas de fuerza gravitacional se hicieron visibles como ondas de calor, y varias de las especies más sensibles comenzaron a experimentar náuseas debido a las fluctuaciones en la gravedad local. Los Vortak, que habían permanecido ocultos entre los delegados menores, finalmente revelaron su presencia, sus formas de energía pura comenzando a canalizar poder de vacío directamente hacia los generadores gravitacionales humanos. David Park volvió a contactar a Sara, su voz ahora tensa con urgencia. Sara, las estaciones espaciales están reportando sobrecarga en los sistemas. La tecnología de los arquitectos está respondiendo a la presencia de los guardianes de maneras que no entendemos completamente. Si no activamos la secuencia principal en los próximos 30 segundos, corremos el riesgo de crear una cascada gravitacional que podría colapsar todo el sistema estelar. El Consejo Galáctico había entrado en pánico total. Especies que habían coexistido pacíficamente durante milenios ahora se gritaban unas a otras en idiomas que los traductores no podían procesar debido a las interferencias electromagnéticas. Los sistemas de soporte vital de la estación comenzaron a fallar, y el aire mismo parecía espesarse con cada segundo que pasaba. Sara tomó la decisión más difícil de su vida. Sabía que una vez que activara completamente la tecnología de los arquitectos, no habría vuelta atrás. La humanidad sería vista para siempre como la especie que había cambiado las reglas del juego galáctico, que había roto el equilibrio de poder que había existido durante milenios. Pero también sabía que si no actuaba ahora, no habría ninguna especie inteligente para recordar este momento. David, susurró en su comunicador, activa Prometeo. Todas las estaciones, potencia máxima. Que los dioses nos perdonen por lo que estamos a punto de hacer. En el espacio circundante, 2 estaciones espaciales que habían permanecido ocultas durante décadas comenzaron a brillar con una luz que podía verse desde sistemas estelares vecinos. La tecnología de los arquitectos, dormida durante milenios, finalmente despertó por completo. El efecto fue inmediato y aterrador. La gravedad alrededor del Consejo Galáctico comenzó a fluctuar de maneras que desafiaban toda comprensión. Objetos comenzaron a flotar y luego fueron aplastados contra el suelo en cuestión de segundos. El tiempo mismo parecía estirarse y contraerse, creando efectos visuales que hacían que los miembros del Consejo experimentaran momentos de su pasado y futuro simultáneamente. Pero lo más aterrador de todo era lo que estaba apareciendo a la distancia. A través de las ventanas de la estación, formas oscuras comenzaron a materializarse desde el espacio profundo. Los guardianes habían llegado, y traían consigo una flota que había estado esperando durante milenios la oportunidad de reclamar la galaxia. Sara se puso de pie lentamente, sintiendo el peso de toda la historia galáctica sobre sus hombros. En sus manos tenía el poder de los arquitectos, la alianza de las especies menores, y la determinación desesperada de la humanidad.
pero enfrentaba a enemigos que habían sido lo suficientemente poderosos como para forzar a una civilización casi omnipotente a elegir la extinción sobre la derrota. El momento de la verdad había llegado, y todo lo que había sucedido hasta este punto había sido simplemente el prólogo de una batalla que determinaría si la galaxia continuaría existiendo tal como la conocían, o si sería reforjada en algo completamente nuevo bajo el dominio de fuerzas que habían estado durmiendo desde antes del amanecer de la civilización. El silencio que siguió fue ensordecedor. En el gran salón del Consejo Galáctico, donde las especies más avanzadas del universo se reunían para decidir el destino de civilizaciones enteras, las palabras acababan de caer como meteoritos ardientes sobre una superficie cristalina. La embajadora humana había sido humillada públicamente, despreciada frente a representantes de 1000 mundos diferentes, y lo que nadie esperaba era que aquella pequeña figura aparentemente insignificante se convertiría en el catalizador de eventos que cambiarían para siempre el equilibrio de poder en la galaxia. Los seres de Altair Prime se burlaron abiertamente, sus tentáculos brillantes ondulando en lo que parecía ser una danza de victoria. Los guerreros de las nebulosas del sur rugieron su aprobación, mientras que los etéreos vigilantes del tiempo simplemente observaron con esa expresión de superioridad que habían perfeccionado durante milenios. Para todos ellos, los humanos no eran más que una especie joven, primitiva, que había logrado salir de su pequeño sistema solar por pura casualidad. Una anomalía cósmica que pronto sería corregida. Pero había algo que ninguno de estos seres antiguos y poderosos sabía sobre la humanidad. Algo que estaba a punto de revelarse de la manera más espectacular posible. La embajadora, una mujer de mediana edad con cicatrices que contaban historias de batallas libradas en los confines más oscuros del espacio, no se inmutó ante las burlas. Sus ojos, del color del acero templado, recorrieron lentamente el salón, memorizando cada rostro, cada expresión de desprecio, cada gesto de arrogancia. En su mente, una cuenta regresiva había comenzado, aunque nadie más en esa sala podía siquiera imaginar lo que se avecinaba. Durante décadas, la humanidad había sido subestimada. Desde el primer contacto, cuando las naves exploradoras humanas fueron interceptadas por patrullas alienígenas que las consideraron poco más que curiosidades primitivas, hasta este momento en el Consejo Galáctico, donde se decidía si la Tierra tendría derecho a existir como civilización independiente o sería absorbida como colonia de alguna de las grandes potencias estelares. Sofía. Espera. Era la voz de su hermana menor, Carolina, quien había estado dentro del salón tratando de calmar a los invitados más alterados. Pero cuando Carolina se acercó corriendo, con el rostro pálido y los ojos llenos de pánico, Sofía supo inmediatamente que algo terrible había sucedido. Sofía, necesito hablar contigo ahora mismo, jadeó Carolina, claramente agitada. Es sobre mamá y papá. Hay algo que nunca te dijimos, algo sobre el día que desapareciste hace 7 años. Sus palabras cayeron como una bomba en medio de una situación que ya era explosiva. Alejandro la miró con confusión, mientras que Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo?, susurró Sofía, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Durante todos estos años, había asumido que su familia había aceptado su explicación sobre mudarse por trabajo, que nunca habían sospechado la verdadera razón de su partida repentina. Pero la expresión en el rostro de Carolina le decía que había estado viviendo en una mentira mucho más grande. Carolina miró nerviosamente a los hombres de traje que se acercaban, como si los reconociera. Esos hombres, dijo en voz baja, han estado vigilando a nuestra familia durante años. Mamá y papá lo sabían. Ellos sabían por qué te fuiste realmente. La revelación fue como un puñetazo al estómago para Sofía. Todo lo que había creído sobre el sacrificio que había hecho, sobre proteger a su familia manteniéndolos en la ignorancia, había sido una ilusión. Alejandro, quien había estado escuchando atentamente, sintió que otro pedazo del rompecabezas se colocaba en su lugar. Tus padres están involucrados en esto, murmuró, más para sí mismo que para ella. Durante sus años de investigación sobre su propia situación, había descubierto que la conspiración era mucho más amplia de lo que había imaginado inicialmente. Pero nunca había considerado que las familias de las víctimas también pudieran estar comprometidas. Ricardo, quien había estado gritando demandas y súplicas, finalmente se dio cuenta de que algo mucho más serio estaba sucediendo. Los hombres de traje ya no se molestaban en mantenerse ocultos y se acercaban directamente hacia el grupo. Uno de ellos hablaba por un teléfono con voz urgente, mientras el otro mantenía su mano cerca de algo bajo su chaqueta que hizo que varios invitados comenzaran a alejarse instintivamente. Señorita Sofía, dijo el hombre más alto cuando finalmente llegó hasta ellos, necesitamos que venga con nosotros inmediatamente. Ha habido un cambio en la situación que requiere su cooperación inmediata. Su tono era cortés pero firme, y había una amenaza implícita que no pasó desapercibida para nadie en el grupo. Fue entonces cuando Carolina soltó la bomba que cambiaría todo.
Sofía, mamá y papá no son realmente nuestros padres. Las palabras salieron en un susurro desesperado, pero fueron suficientemente claras para que todos las escucharan. Nos adoptaron cuando éramos muy pequeñas. Y la razón por la que estos hombres han estado vigilándonos es porque nuestros padres biológicos fueron asesinados por la misma gente que trató de matar a Alejandro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba completamente. Todo lo que había creído sobre su identidad, su familia, su vida, había sido una mentira cuidadosamente construida. Alejandro la miró con una comprensión creciente y horrorizada. No había sido solo una coincidencia que se hubieran conocido en el hospital. No había sido casualidad que ella hubiera sido asignada como su terapeuta. Todo había sido planificado desde el principio. Ustedes dos son hermanas, continuó Carolina, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero también son las herederas legítimas de una fortuna que muchas personas han matado para obtener. Los mismos que trataron de eliminar a Alejandro, también eliminaron a sus padres porque se negaron a revelar dónde habían escondido los documentos que prueban la verdadera línea de sucesión de la herencia familiar. Alejandro sintió que su mente trabajaba a toda velocidad, conectando piezas que habían estado dispersas durante años. Por eso me encontraste, le dijo a Sofía con una mezcla de asombro y dolor. No fue casualidad. Alguien quería que nos conociéramos, que nos acercáramos. ¿Pero por qué? El hombre de traje dio un paso adelante, claramente impaciente con la conversación que se estaba desarrollando. Porque ustedes dos juntos tienen acceso a información que por separado no sirve de nada, explicó con una sonrisa fría. Los documentos que sus padres escondieron requieren dos claves para ser abiertos. Una estaba en posesión de la familia de Alejandro, la otra en posesión de la familia biológica de Sofía. Durante años hemos estado tratando de obtener ambas piezas. La revelación era devastadora. Sofía se dio cuenta de que durante 7 años había sido una peón en un juego mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Su desaparición no había protegido a Alejandro, había sido orquestada para separarlos y mantener las claves divididas. Pero ahora, al reunirse en la boda, habían proporcionado inadvertidamente a sus enemigos la oportunidad que habían estado esperando. Ricardo, finalmente comprendiendo que estaba presenciando algo que iba mucho más allá de un drama romántico, comenzó a retroceder lentamente. Los invitados restantes hacían lo mismo, algunos corriendo hacia sus automóviles, otros llamando a la policía con sus teléfonos. Pero los hombres de traje no parecían preocupados por los testigos, de hecho, parecían tener todo bajo control. La parte hermosa de todo esto, continuó el hombre con la misma sonrisa fría, es que ustedes vinieron a nosotros voluntariamente. Sofía eligió tener su boda en el lugar exacto donde sus padres biológicos fueron asesinados hace 20 años. Este salón de eventos solía ser su casa familiar. El destino tiene un sentido del humor muy retorcido. La información final fue como un rayo que partió el cielo. Sofía miró alrededor del elegante salón donde había planeado el día más feliz de su vida, solo para descubrir que había elegido inconscientemente el lugar donde había comenzado su tragedia. Todo había sido una manipulación cuidadosamente orquestada, desde su adopción hasta su carrera como enfermera, desde su encuentro con Alejandro hasta su relación con Ricardo. Mientras las sirenas de la policía comenzaban a escucharse a la distancia, los hombres de traje intercambiaron miradas urgentes. El tiempo se estaba agotando, y necesitaban obtener lo que habían venido a buscar antes de que llegaran las autoridades. Pero lo que no sabían era que Alejandro había estado esperando este momento durante años, y tenía su propio plan que estaba a punto de poner en marcha.